Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página Ain Tet y vamos a comenzar en la última línea de la página Ain Het que estuvimos estudiando. Vamos a compartir el Daf con todos vosotros y nos ponemos manos a la obra. Muy bien, nos dijo la Mishnah, dijo Aogel que kotebet agasa, una persona que come como un dátil grueso, y decía la Mishnah, que camoja que garrinata, es decir, como ella y como su hueso. Vamos a ver este lenguaje tan extraño de la Mishnah, ¿a qué hace referencia? Va el Rav Papa, vino a preguntar Rav Papa. Seguimos aquí. Dice así, que Kotebet Shamru, es decir, esta Kotebet, este dátil que dijeron en la Mishnah, Shaohel Kamoa, que come como ella, y como su grano en Yom Kippur es culpable la persona de haber transgredido la prohibición de comer en Yom Kippur. Hainu, que bekotebet begarinata, es decir, el, el, el dátil junto con su hueso, es decir, la intención de la Mishnah es que el dátil tiene que tener el hueso dentro, o que el hiyub es cuando el dátil se come sin el hueso. Es decir, el volumen del dátil, ¿sí? Sin el hueso. Entonces trae la Gemara a Rabashi, pregunta sobre esto, una pregunta similar. Dice, va Rabashi, vino a preguntar Rabashi. Etzem que se ora. Es decir, en cuanto a la impureza, ¿sí? Nos dice que un hueso que tiene el tamaño de un grano de cebada impurifica. Beclipata, es decir, cuando hablamos de la seorá, de esta cebada, beclipata es decir, con su cáscara, o veloclipata, o sin su cáscara, ¿sí? Belajá o belleveshá, es decir, es cuando está húmeda o seca. Si está húmeda, está más gruesa, se hincha, ¿sí? Entonces Rabashi, Lomi Bayele, ha de Rav Papa. Rabashi no tenía esa pregunta que hizo Rav Papa. ¿Por qué? Porque en cuanto a la Kotebet, dice Gaza Itmar, es decir, el dátil que nos está diciendo la Mishnah, ya nos está diciendo que es un dátil que es Gaza, que es grueso. Entonces ya nos dice que es un dátil grande. Por lo tanto, colma de Gaza, ¿sí? Toda esta duda que tenemos, si la intención de la Mishnah es explicar que la Mishnah es que la medida es más grande de lo que puede ser, es decir, no es un dátil normal, sino que ya nos está diciendo que es una medida más grande que de lo habitual. Por lo tanto, en cuanto a la duda de Rav Papa, nosotros opinamos que opina Rabashi que la medida es como un kotebet, como un dátil, im hagarin shela, con su hueso. Y por lo tanto, Rafapa lo mi bayele ha de Rabashi, por lo tanto, Rafapa no tenía esta pregunta que puso Rabashi. ¿Por qué? Porque la seorá laja, cuando la seorá está húmeda, ya no se llama seorá, se llama shibolet, micre. Y cuando la seorá no tiene su cáscara, shelo beklipata, ushla micre, se le llama ushla y no se le llama seorá. Entonces, por eso no tenemos esta duda. Amar Raba, dijo Raba, Amar Reviuda, dijo Reviuda, Kotebet Gazá Shamru y etera mi cabeza. Es decir, esta Kotebet Gazá que nos está trayendo la Mishnah es una medida mayor que cabeza. Nosotros sabemos que tenemos principalmente dos medidas de volumen en cuanto a los alimentos. Tenemos una medida que se llama Kazait, que es el volumen de una aceituna, que son unos 27 gramos, y tenemos un volumen que se llama cabeza, como el huevo, que es aproximadamente el doble, unos 54 gramos. Entonces lo que nos está diciendo aquí Raba es que el cacotebet, este dátil, es más que cabeza. Es decir, es una medida más grande que cabeza. Perdón. Es decir, lo que nos está diciendo Raba, en nombre de Rabiuda, es que a pesar de que todas las leyes de la Torah, las medidas para comer es kazait, que es menos de cabeza, aquí, justamente aquí en estas cosas, en este asunto que nos está diciendo, que nos habla de un lenguaje de comida, nosotros decimos que es una halajá Moshe Sinai, que la medida es kazait. Es decir, siempre, ¿de dónde sabemos que la medida
en todas las leyes de la Torá para considerar que alguien está comiendo es kazait, es una alajá de Moshe Sinai. ¿Sí? Pero en cuanto a Yom Kippur, ¿sí? No fue dicho en la Torá la Shon Agilá. En la Torá no dice lo tojelu, lo yogelu, sino que solamente dice ve'initem et nafshotechem. Por lo tanto, la medida de comer en Yom Kippur no es una medida por el hecho de comer, sino que es una medida que tiene que ver con el hecho de la satisfacción de comer. Vekim leu rabanán de beaji. Por lo tanto, los sabios lo fijaron que tiene que ser una cantidad de comida que te satisface. Y por eso dice como una kotebet, como un dátil hinchado, un dátil grueso, que es más que cabeza. Entonces dice, miyat va date, es decir, cuando va a comer eso, entonces ya se va a calmar su apetito. Y entonces, por eso esa es la medida. Pero si es ogel, si la prohibición es comer, betzir meaja lo miyat va date. Es decir, si come menos que esta cantidad de kotebet agasá, entonces no se va a calmar su apetito y por lo tanto no se llama que dejó de afligirse. Entonces, ahora dice, Meti hace beheviule Rabbi Yohanan ben Zakkai litom et tafshil. Ahora, para tratar de entender este tema de cantidades, bien, vamos a traer dos pruebas. Una prueba que viene de Masejet Sukkah, que vamos a estudiar Bezrat Hashem. Dentro de 10 días vamos a comenzar el estudio de Masejet Sukkah. Y ahí se nos habla sobre la prohibición de comer fuera de la Sukkah. Bien, ahora para tratar de entender cuál es la cantidad que está prohibida comer fuera de azúcar y relacionarlo con este tema de qué cantidad está prohibida comer en Yom Kippur. Entonces nos dice así. Ocurrió que le trajeron al Rabban Yohanan ben Zakkai para que pruebe un guiso. Ule Rabban Gamliel shete kotavot utli shelmaim. Le trajeron 2 kotavot, 2 dátiles gruesos y un jarro de agua. Y ninguno de ellos quiso comer fuera del azúcar. Ambrú, alumno de azúcar, vayamos al azúcar y comamos ahí. Betane ale, y entonces se enseñó sobre eso. Mi pene, shalachakach, es decir, que vamos a deducir entonces que la alhaja es así, que todo eso ni siquiera se puede comer fuera del azúcar. Entonces dice, no, en realidad no es porque la alhaja fuese así. El ashegatzu le achmir al atzman, sino que hicieron así porque ellos quisieron ser más estrictos consigo mismo y no comer nada fuera del azúcar. Que Shenatnu le Rabbi Tzadok Ogel, Pajón mi cabeza, cuando le dieron a Rabbi Tzadok de comer pan, pero una cantidad menos de cabeza, ¿qué hizo? Lo Nataliadav, no hizo Netilat Yadayim, Lifnea Ogel, porque según él no hay necesidad de hacer Netilat Yadayim para menos de cabeza, sino que ¿qué es lo que hizo? Netalobe mapa, es decir, tomó el pan con una servilleta para no tocarlo directamente, y así viajaló justo el azúcar y lo comió fuera del azúcar. Velo bereja jarabi, no hizo birkat hamazon después. ¿Por qué? Porque vamos a ver que según Rabbi Tzadok, la medida necesaria para estar obligado a hacer todo esto, es decir, Netilat Yadayim y comer dentro del azúcar y birkat hamazon, es a partir de cabeza. Nosotros sabemos que la halajá no es así, es a partir de kazai. De todas formas, así es como actuó Rabbi Tzadok. Ahora, cabeza, ba'esuka. Entonces, explica la Gemara, medalleket, es decir, se fija en lo que ocurrió. Es decir, si Rabbi Tzadok hizo todo esto porque era menos de cabeza, ¿qué quiere decir? Cabeza, ba'esuka. Es decir, que si ya llega a ser una cantidad de cabeza, tienes que hacerlo dentro del azúcar. ¿Sí? Pero en el principio de la Mishnah, nosotros explicamos que Rabban Gamliel comió 2 kotavot, dos dátiles, y dijo, lo voy a comer dentro del azúcar porque yo soy mahmir, pero a priori lo podría haber comido fuera. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces dice, entonces si es así, es una dificultad para la viuda. Dice, veis al kadatas kotebet gasa shamru. Y si me quiere decir que esa kotebet gasa, ese dátil que dijeron yetera mi cabeza, tenía más de cabeza, hasta shete kotavot, belogar inan, lo abu cabeza, y kotebet gasa begarinatan. Ma habe yetera que mi cabeza. ¿Sabes qué? A lo mejor me puedes decir o sea, aquí todo el problema, ¿cuál era? Que nosotros dijimos que Rabba dijo en nombre de la viuda
que la kotebet es más que cabeza. Entonces, si aquí estamos hablando que es más de cabeza, entonces, ¿por qué me dice que lo podía comer fuera del azúcar? Ah, ¿sabes qué? Entonces, aquí me vas a decir que estos dátiles que comió no tenían cabeza, pero eran dos. Entonces, ¿qué? De todas formas va a tener más de cabeza. Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, efectivamente no tenía más de cabeza. ¿Por qué? Belogar y Natán los habu que cabeza. Sin sus huesos no llegaban a una cantidad, a un volumen de cabeza. ¿Por qué? Que Kotebet Gazá, Begar y Natán, Habe Yetera, mi cabeza. Pero una Kotebet Gazá, junto con sus huesos, sí que tiene más de cabeza. Amar Raspapa, Hainu de Amar Inshe, Tre Kabe de Tambre, Hat Kaba de Kashyata de Usriach. Es decir, para que nos fijemos cómo es esta relación y entender que en un dátil la mayor parte de su volumen se da al hueso, nos dice así es como dicen las personas, cuando yo tengo 2 kabim, recordamos que era una medida de volumen muy grande, 2 kabim de dátiles es de esas 2 kabim la mayoría, o sea, un kab y un poquito más son hueso. Bien, es decir, que el hueso ocupa mucho más que el dátil en sí. Ahora, Rabba va a traer otra explicación de por qué hicieron de esa manera. Hatanai nutama mishum de habule pere, upere lo bauzuka. Es decir, no. Ahí donde dijimos que fueron mahmirim, que quisieron comerlos dentro del azúcar, no es porque fuese la cantidad o no la cantidad, sino porque era frutas. Y las frutas no requieren azúcar. Yo puedo comer todas las frutas que yo quiera fuera del azúcar. Pregunta la Gemara sobre eso y dice, Métibe, así trajemos una objeción de una vereitá. Amar Rabbi, dijo Rabbi, que Shainu lomdin Torah el Rabbi Elazar ben Shamua, cuando estudiamos la Torah ahí de donde el Elazar ben Shamua, Heviu lefanenu te'enim va'anabim, nos trajeron higos y uvas. Ve'achalnum achilat aray juz de azúcar. Y las comimos de manera aray, es decir, una comida que no es consistente, no es una comida fija, fuera del azúcar. De aquí hace un diyuk la Gemara y dice, ¿qué se entiende aquí? Ajilat aray in, ajilat kebaló. ¿Por qué las comimos fuera del azúcar? Porque era una ajilat aray, porque era una comida ocasional, pero si es una comida fija, no podría haberlo comido fuera del azúcar. Entonces, Emma dice, no, en realidad, ¿cómo tienes que explicar? ¿Cómo tienes que haber dicho? Emma, ajalnum, ¿qué ajilat aray? Es decir, lo comimos como una comida no consistente fuera del azúcar. Y por eso es que lo comimos. Y no tiene que ver con que si fuese una comida consistente de fruta, se comerían dentro del azúcar. Otra explicación, y si me quieres venir a decir de otra manera, ajalnum ajilat keba, es decir, que en realidad no habría que fijar las palabras que aparecen en la Mishnah como que lo comimos como una comida no consistente, sino que lo comimos como una comida keva, fija. Y comimos pan en una comida no fija, fuera del azúcar. Ahora la Gemara trae una prueba para las palabras de Rabba. Lema mesayele, es decir, tenemos una Mishnah que nos viene a reforzar esto, de Rabbi Eliezer, que dice que la persona que no comió en la primera noche de Yom Tov en la Sukkah tiene que completar la última noche de Yom Tov en la Sukkah. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay una discusión en Masejet Sukkah sobre cuántas comidas tenemos la obligación de hacer en Sukkot dentro de la Sukkah. Y entonces ahí la Gemara nos va a venir a decir que si comió pan, entonces no hashuv ashlama, es decir, no necesita completar en la última noche, porque según la opinión de Rabbi Eliezer, tiene la obligación de comer todos los días de la fiesta, 2 comidas en la sukkah. Entonces dice, le fijas, por lo tanto, imishlim bemine targima yatza. Es decir, si es verdad que no comió pan, pero si comió targima, es decir, algún tipo de comida, de aperitivos, de cosas así, liftán, ¿sí? Entrantes, entonces cumplió. Veis al kadata, si vienes a decir, pere bau sukkah, que las frutas requieren sukkah, litne, entonces debería haber dicho, en lugar de targema, que podría haber dicho, si comió algunas frutas de manera ocasional,
en la azúcar. También cumplió. Entonces, Mai Minetargima. ¿Qué significa Minetargima? Perot. Dice justamente esto es lo que quiere decir Minetargima. Dice, y si me quieres decir, Beatra de los Shejijepere, en un lugar donde no se encuentran frutas. Por eso completó con Targema, con aperitivos. Muy bien. Esta es la primera opinión, la opinión de Raba, que dice que el Kakotebet es más de cabeza. Ahora vamos a ver otra opinión y nos vamos a basar en una enseñanza que tiene que ver con el Hametz. Bien, ¿qué es la opinión de Rav Zvid? Dice Rav Zvid, está en discusión con Rabbi Yehuda, que dice que la Kotebet era más que cabeza, él dice no. Rav Zvid Amar, dijo, Kotebet Agasá, Shamru Hasera mi cabeza. Es decir, la Kotebet Agasá que nos está mencionando aquí la Mishnah es menos de la cantidad de cabeza, del volumen de un huevo. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Bet Shammai Ombrim, los sabios de Bet Shammai dicen, Seor, es decir, la levadura, se transgrede la prohibición de Pesach, es decir, de poseer Bekazait, con una cantidad de Kazait. Pero Hametz, Bekakotebet, el Hametz tiene que ser con Kakotebet. ¿Por qué? Porque el Seor tiene un Himutz más fuerte, es decir, tiene una fermentación más fuerte. Vehaben Anba, Maitama de Bet Shammai. Entonces ahí vienen y preguntan, ¿cuál es el motivo de Bet Shammai? Que discute en cuanto a cuál es la cantidad que hace una diferencia entre el Hametz y el Seor. Explica la Gemara y dice, Shehi kasha lebet Shammai. Shaya kashe lebet Shammai. Nichtov Rahamana. Es decir, la Torah podría haber escrito que hay una prohibición de Val Yerae, de que no se ha encontrado, si quedó en tu casa Hametz. Velo Bailichtov Seor. Es decir, ¿por qué? Porque la Torah dice, Velo Yerae leja Seor, Velo Yerae leja Hametz. ¿Por qué la Torah se molestó en escribir que no se ha encontrado en tu posesión levadura y que no se ha encontrado en tu posesión Hametz? Podría haber escrito solamente uno de ellos. Entonces, de aquí aprendemos una prohibición en el Seor del Kalva Homer, por un razonamiento de Kalva Homer. Ana Amina, yo podría haber pensado, Uma Hametz Shen Himutzo Kashe, dice sí, el Hametz, que su fermentación no es tan virulenta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el Hametz no puede hacer que otras cosas fermenten. Asur be Kazait, tiene prohibido una prohibición de Kazait, un volumen de Kazait. Seor Shehimutzo Kasha, el Seor, la levadura, que fermenta mucho más virulentamente y hace fermentar otras cosas. Loco Sheken, ¿acaso no es lógico pensar que también tiene que estar prohibido por lo menos con Kazait? De Al-Korjaj, y necesariamente ni de Palginhu Rahamana. Por lo tanto, por el hecho de que la Torah dividió y escribió las dos prohibiciones, también en el Seor y también en el Hametz, Limda Leja viene a enseñarte, Shiur Shel Ze, lo que Shiur Shel Ze, que el volumen, o sea, la cantidad de uno, no es como la cantidad del otro. Y el Seor, en Hayabela Bekazait, y el Seor no está prohibido en una medida de Kazait. Abal, lo Bebajot, Sheim Loken, Haya Isur, Valiera, Hamur, Meisur, Agila, Shiur Bekazait. Porque si fuese así, la prohibición de que no se ha encontrado sería más grave, más estricta que la prohibición de comer, que la prohibición de comer Seor es con un Kazait. Entonces no parece lógico. ¿Sí? Ahora, puesto que el Shiur Seor es Kazait, que la medida del Seor es con Kazait, entonces tenemos que decir que la medida del Hametz es con algo más grande. Porque hemos dicho que el Hametz es menos virulento para la hora de fermentar otras cosas. ¿Sí? Por lo tanto, Hametz Bekakotebet, por eso dice Bet Shammai, que el Seor es Bekazait y el Hametz es Bekakotebet, que es una medida más grande. Veis al Kadata, y si me vienes a decir que Kotebet Gasa, Shamru Yeterami Kabetza, que el Kotebet, que esta Kotebet es más que un Kabetza, Mir de Bet Shammai, Ashiura de Nafish Mikazait, Kamehadre. Es decir, no tienen una prueba para esta medida de Kotebet, más que el hecho de que la Torah escribió dos pesukim, uno de más. Entonces eso nos vino a enseñar que había dos medidas para esta prohibición. Entonces tenemos que decir que la medida del Hametz es la medida más pequeña
pero que tiene que ser más que de kazait. Y si el cabezá es menos de kakotebet, entonces ¿por qué nos enseñó Bet Shammai que la medida es kakotebet? Litne cabezá, entonces podría haber directamente dicho cabezá. Es decir, si kakotebet es como un cabezá, entonces no hubiese enseñado la Mishnah kakotebet, hubiese dicho cabezá. Entonces, ¿qué? Cabezá tiene que ser kakotebet tiene que ser menos de cabezá. Veiname Kihadar Ninhu, y si vamos a decir que la medida del Kakotebet y la medida del Kabetza son la misma medida, entonces es difícil entender por qué enseñó Bet Shammai que la medida prohibida se llama Kakotebet, que es una medida no tan conocida. Nitne Kabetza hubiese enseñado Kabetza, Ela Lashmamina. Entonces, ¿acaso no quiere decir Kakotebet Pejutami Kabetza? Necesariamente Kakotebet tiene que ser menos de Kabetza. Entonces dice Mimai, la Gemara rechaza esta prueba de Rasvid. Dice, ¿de dónde tú vienes a decir esto? Dice, Dilma, Leolame Malach, a lo mejor te podemos decir, Kotebet, Agasa Shamru, este dátil grueso que dijeron, Yetera mi cabeza, es más de cabeza. Pero aquí, una Kotebet Stama, es decir, aquí no dice que Kotebet Agasa, dice que Kotebet. Si dice una Kotebet sin nada más, a lo mejor esa es justo cabeza. Veinami, ki hadade ninhu, vejada minai hunakat, y los dos son la misma medida, y la Mishnah enseñó uno de los dos, no específicamente. No se preocuparon de decir que es un lenguaje más conocido, ¿no? Entonces, la Gemara trae otra prueba para Rav Zvid. Dice, el amiaja. Entonces, de aquí lo vamos a aprender. Atkama mezamnin, ¿hasta cuánto, si una persona come, tiene la obligación de hacer birkat amazon? At kazait, hasta una cantidad de kazait. Es decir, si ya comió kazait, ya tiene la obligación de hacer birkat amazon. Y se puede unir a un zimun, a una invitación al birkat amazon. Dibre Rabbi Meir. La viuda Omer, at cabeza. La viuda, por su parte, dice, tiene que ser un cabeza, la medida de un huevo. Bemaika mi plique, ¿dónde está la discusión? Rabbi Meir Sabar, Rabbi Meir opina, toda esta obligación del zimun se aprende del versículo de la Torah que dice, Veajalta, Besabata, Ubrachta, et Hashem lo queja. Comerás, te saciarás y bendecirás a Hashem tu Dios. Entonces, ¿cómo lo explica Rabbi Meir el versículo? Dice, Veajalta, zoahila. Comerás es la comida. Besabata es la bebida. Bien. Y si es así, el pasuk recuerda que el sheogel hayab berajá. Veajilá bejol Torah sheyeora bekazait. Shiura bekazait. Es decir, si dice veajalta es la comida, besabata es la bebida y después dice uberachta, entonces, si toma la veajalta solo, hemos dicho que en toda la Torah es el ajal de Moshe Sinai, que agilá se llama bekazait. Entonces, ¿cuál es la cantidad que tienes que comer para estar obligado a hacer uberachta, birkat amazon? Kazait. Bien. Pero Rabbi Uda Sabar, ¿cómo explica Rabbi Uda el versículo? Veajalta besabata, ¿sí? Es decir, lo toma junto. Comerás y te saciarás. Ajilash yeshba sevilla. Es una comida que te sacia realmente. ¿Ves ¿Y cuál es esa comida que te sacia? De cabeza es por lo menos un volumen de un huevo. ¿Veis al kadata jekote betagasa shambru? Y si fuese que es como un tamar, un dátil grueso que dijeron que esa persona que come Yom Kippur es hayab por haber comido una comida que apacienta a la persona, y etera mi cabeza, y esa kotebeta casa es más de un cabeza, hasta cabeza, sabu mesaba, es decir, este cabeza, ¿cómo te va a saciar? Porque hemos dicho que lo que en Yom Kippur está prohibido que kotebeta casa es porque a partir de ahí la persona está saciada. Entonces, si comiste cabeza y cabeza es menos de kakotebet, entonces no te saciaste. De ata, lo meyadba, ela, lav shmamina. Entonces no de aquí aprendemos que kotebet agasá, shamru, pajot mi cabeza, que esa kotebet agasá que dijeron es menos de un cabeza. Cabeza, mesaba. Entonces, por lo tanto, la medida que realmente sacia es un cabeza. Que kotebet, meyadba date, pero la kotebet lo que hace es
meyat badate, es decir, se llama que ya la persona nos está afligiendo, pero todavía no se sació. Simplemente es una cuestión de afligirse, de tranquilizar el espíritu y calmar el apetito. Bien, muy bien, hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Besdat Hashem continuaremos con la página 80. Iskube Imzu y muchas gracias por estar ahí.